Bueno, y en el terreno, a ver, en el terreno de la economía, de las finanzas, de la maestría económica, doy mi voto por este señor que nos visita hoy, José Luis Rodríguez Tornaco, elegante siempre. ¿Cómo te va? Hola Bruno, muchas gracias la confianza, ¿no? A toda la audiencia, a todos los que nos escuchan. Un placer siempre estar contigo. Sabes que... Sos ahora conductor de un programa de televisión. Estás en un panel por donde pasa mucha gente importante. ¿Es así? Es así. Vos sabés que yo quiero rescatar de este tema que Paraguay se está instalando como nicho de inversión de mucha gente. Muy poca gente probablemente sabe, Bruno. Vos sabés que este es un espacio donde empresarios argentinos, en el caso de Mario Pergolini, productor muy importante allá, sí, claro. Él está apostando en Paraguay con unos medios digitales y también con asociaciones, canales de aire. Y este es uno de sus productos, ¿no? Y a mí me llamó gratamente la atención el hecho que conocía bastante el mercado y un día me invitan para esta propuesta de hacer un panel sobre temas cotidianos y sobre todo en el tema económico. Y la verdad que también nos sorprendió el impacto y la repercusión, porque sí, hasta hoy hemos tenido prácticamente en menos de un mes a casi todos los presidenciables. Y bueno, tenemos buena repercusión. Hoy tenemos un programa muy particular también. ¿Cómo se llama? Se llama Todos Somos Iguales. Ahí está Tiki Cuba, ¿verdad? Él está como contraparte también del grupo de Pergolini. Claro. Y hay un grupo de gente detrás que están trabajando en Paraguay. Hay una revista también que llevan adelante, me parece. Hay un medio digital del medio digital. Sí, exactamente. Bueno, te deseo lo mejor, Che. O sea que está formando parte de un programa que está teniendo mucho predicamento, mucha visualización por parte de la gente, no solamente la gente que ve televisión hoy en sí, sino porque eso yo creo que ya no se espera tal hora para sentarse a ver. Ya tenés ahí en el celular, que es justamente la tecnología que cambió la vida de la gente en el mundo entero. Sí, y eso justamente es el plus que nos favorece a todos, ¿verdad? Porque a la hora que nos sintamos con ganas, apretamos un botón y disfrutamos del programa o la propuesta que sea. Es así. Evidentemente, es como todo, Bruno Masi fue un pionero también. Mira dónde estamos hoy. Así que es un medio online que tiene mucha audiencia. Así mismo, me consta. Tenemos mucha audiencia. Bueno, yo estaba nombrando a lo que está pasando con esta gran empresa Evergrande allá en China y en el mundo entero, porque que tiene una deuda ahora de $300 mil millones. Su propietario es un multimillonario chino de nombre Zhu Jianjin o Jianjin, algo así. Zhu Jianjin. Bueno, y al parecer está prometiendo el oro y el moro, pero se está desmoronando esa compañía con una deuda, la más grande de todas, que equivale al 2% del PIB de China. Se pueden imaginar, $300 mil millones. ¿Vos estás al tanto de esto? Sí, estábamos siguiendo. Es un tema muy importante a nivel internacional y hay muchas expectativas porque obviamente... Ahí hay dos componentes. Hay un fenómeno muy parecido a la crisis del 2008 con Lehman Brothers en los Estados Unidos. Exactamente. Por eso que esto es todavía probablemente la punta del iceberg, Bruno, porque hay que ver, sobre todo lo preocupante es que hay mucho oscurantismo en el manejo de la información que viene de China. ¿Por qué oscurantismo? Porque no hay un manejo. Vos podías en el caso de Lehman Brothers entrar y saber la cotización de las acciones, saber quiénes estaban vinculados, saber cuáles eran las empresas de seguro que estaban detrás, cuál era la trama que se armó y rápidamente tratar de dimensionar en una primera parte el tamaño del agujero, a tal punto que no me vas a creer. Por eso es importante entender cómo cambiaron las doctrinas económicas en el mundo, Bruno. Vos probablemente era muy difícil de dimensionar. Si hace 20 años atrás alguien te decía Estados Unidos va a salir a nacionalizar bancos privados. Eso era impensable. Era impensable. Estados Unidos era el capitalismo puro, la supervivencia, el más apto, dejar hacer, dejar pasar, que el Estado no se meta. Sin embargo, en la crisis del 2008
salió a rescatar bancos privados. ¿Por qué? Porque obviamente eso es lo que se llama hoy en economía el pragmatismo. Es decir, lejos de las escuelas y las doctrinas radicales y de los dogmas, lo que se prioriza es el bienestar de la gente y la estabilidad y la previsibilidad. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la pregunta siguiente sería si el gobierno de Xi Jinping va a salvar a Evergrande. Y bueno, entonces, por supuesto, esa es la pregunta que sigue. Entonces, 300.000 millones de dólares están por desaparecer, equivalentes al 2% del PIB de China. Claro, estos volúmenes, Bruno, son, si bien son relevantes, es muy importante entender las dimensiones. Es decir, a ver, yo le cuento a la gente, el aeropuerto de Guarulhos en San Paulo salió 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Entonces, todo eso, ya sabemos que lo que ocurrió con el Lavallato, todo lo que quiera. Las dimensiones de estos monstruos de la economía hacen que muchas veces a nosotros nos haga levantar la oreja y abrir los ojos. Pero esos montos, vos pensás que la Comunidad Europea en su paquete total dio casi 700.000 millones de dólares de ayuda para sus países en pandemia. Entonces, es impensable entender que el gobierno chino deje que uno de sus buques insignias se derrumbe sin que ellos salgan al salvataje. Y ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de China? Por eso te decía yo el tema del oscurantismo. Bueno, y se parece a la municipalidad acá. Y muy probable, vamos a terminar. Porque bajo 7 llaves nadie puede ingresar a verificar números, cifras ahí en el mundo de Evergrande. Y eso pasa acá en la municipalidad. Y por eso que hay que... de Asunción. Hay que apostar. Con Nenecho a la cabeza. Hay que apostar a los nuevos concejales que van a entrar. Nenecho, digo, o el divino César. Divino César. El secreto de Nenecho. Con el rol de los nuevos concejales, cuya función principal es la de controlar al Ejecutivo. Bueno, vamos a ver si tenemos la suerte, pero esa es otra. Somos una pulga nosotros. Tenemos que ir a las ligas mayores en cuanto a información. Lo de Evergrande. Evergrande es un conglomerado de empresas inmobiliarias, ¿verdad? Sí, en realidad, y ahí está el punto, porque aparentemente también tiene vínculos financieros. Porque esto es normalmente... la colusión de empresas y las empresas vinculadas. Me gustó ese término, colusión. ¿Te acordás vos, Bruno? Hay que contarle probablemente nosotros por Yo una cuestión... aprendo todos los días, aprendo acá. Generacionalmente, Bruno. ¿Vos te acordás cuando hubo la crisis de los bancos allá por la década de los 90 en Paraguay? Sí, claro. Bueno, supuesto. ¿Y cómo ocurría eso? Los banqueros se autoasignaban a sí mismos créditos. Iban y enviaban a sus tasadores. Ellos compraban una propiedad, enviaban a los tasadores del banco y los tasadores del banco, del mismo dueño, decían que la propiedad valía 2 millones de dólares. Entonces el banco le daba créditos por ese equivalente. Ellos no devolvían los créditos y el banco se quedaba con el clavo de una propiedad que realmente valía 300.000 dólares. ¿Por qué eso pasaba? ¿Por qué? Porque el dueño del banco era el dueño de la inmobiliaria, era el dueño de la empresa de seguro, era el dueño de todo. Entonces esa colusión que había, esas empresas vinculadas, terminaba alterando y facilitando la mala fe y la actividad dolosa. Entonces, cuando hablamos de Evergreen, de las grandes ligas, tenemos que ver nosotros lo que va a pasar cuando aparezcan quiénes eran las empresas aseguradoras que estaban detrás, quiénes eran los bancos que daban, porque si bien allá todo es del Estado, vos decís, este es un monstruo, pero el Estado está presente en todas las empresas allá. Por eso, preguntarnos si el Estado va a entrar a salvarlo. Y bueno, realmente es obvio que lo va a hacer, porque allá no hay actividad privada que no tenga algún porcentaje de participación accionaria del Estado. Muy interesante lo que decís. Y justamente ese conglomerado, sí, ya hablamos, pero por ejemplo, tocaste la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Se sigue sosteniendo economía americana, economía estadounidense, porque América somos todos los que conformamos, vivimos, nacimos en este continente llamado América. Esto para que se aprenda. La gota que orada la piedra, porque todo el mundo, economía norteamericana o estadounidense, mejor dicho. ¿Cómo ves justamente, José Luis Rodríguez Tornaco, la economía estadounidense que está en un proceso de inflación con tasas muy bajas? Cuando te dice la gente, Bruno,
Yo escucho generalmente en la explicación de nuestras autoridades cuando te dicen, no, esto nunca pasó en el mundo, entonces nos sorprendió a todos. Bruno, nosotros tenemos la Gran Depresión de los años 30, tenemos la gripe española de los años 20. O sea, todos estos procesos ya se han vivido en el mundo. Es cierto, probablemente el factor sorpresa sea la diferencia, pero aún así, ¿por qué te menciono esto? Porque las medidas económicas que se tomaron en aquellos momentos son similares a las que se hicieron hoy, estaban en el manual. ¿Qué es lo que había que hacer? Había que impedir que se caiga la economía. ¿Cómo haces eso? Tratar de poner dinero en el bolsillo de la gente. ¿Cómo se hace eso? Ptbo, Ñangareco, todos los programas. ¿Por qué? Porque la gente estaba sin trabajar. Y si vos dejabas que el consumo caiga, la economía, el impacto iba a ser mucho mayor. ¿Por qué te cuento esto? Porque te doy un ejemplo. En el caso paraguayo, antes de ir a los Estados Unidos, se inyectaron en Paraguay 2.500 millones de dólares para afrontar la pandemia. Entre todos los conceptos. 2.500. 2.500 millones. Y eso más tarde o más temprano, Bruno querido, vos te referías a ese dinero prestado. Son los 1.600 que se prestaron, las ampliaciones consecutivas, más los gastos adicionales que se hicieron. En total... y el dinero que fue regalado, digamos, por países... 5% del Producto Interno Bruto se metió a la economía de Paraguay. Eso es como todo, Bruno. Cuando hay mucho de un bien en el mercado, su precio tiende a caer. Vale menos cuando hay mucho de un bien. Hay tanta plata en guaraníes hoy que obviamente, y el aparato productivo estaba cerrado, no había la capacidad de producir los bienes, que se ajusta por precio, Bruno. Por eso hay todos esos memes que vos mirás hoy, en donde dice vendo carne con planes de financiación. Carne. Claro, te muestran la góndola de un supermercado y te muestran un kilo y te dicen consulte los planes de financiación para comprar. O hay memes en donde aparece un trozo de carne y te dice cambio por terreno en San Bernardino. También. ¿Por qué? Porque los precios en Paraguay se dispararon también. Esto es un fenómeno mundial. La cantidad de plata que se inyectó en Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica para hacer frente a la pandemia hizo que la gente hoy empiece a querer comprar bienes que no hay en la economía. Y hasta que la economía se abra y se empiecen a producir esos bienes, se va a ajustar por precio. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, por tu pregunta, pasa en Europa y está pasando en Paraguay. Te doy un número. En Paraguay el promedio de inflación ha sido de 2 a 3%. Hoy estamos en 6% y faltan los 3 meses finales donde normalmente se disparan. Ahora, 6% o 7% en Paraguay para una economía que necesita crecer 5 a 6% para recuperar. Es mucho. No es nada, no es preocupante. Nada. Ahora, ¿cómo le explicás vos eso a ña Juanita que se va al supermercado y no le alcanza más la plata? ¿O cómo le explicás a Jorge que se va a cargar el combustible y te dice la puta por la misma plata cargo 3 litros menos? Entonces, ese es el desafío de la administración de las políticas económicas, Bruno. Entonces, es un fenómeno regional y mundial. Siempre después de las grandes recesiones, producto de shock de oferta, de pandemia, gripe española, Gran Depresión de los años 30, lo que se busca es inyectar plata y siempre después hay un fenómeno inflacionario inmediato. Bueno, justamente ya que tocaste lo de Europa, la Comunidad Europea ya sin Inglaterra y en el fin del mandato de Angela Merkel, que manejó demasiado bien y sigue manejando demasiado bien la economía más pujante de Europa, que es la alemana, ¿qué futuro tiene la Comunidad Europea? A ver, es un tema muy importante porque la economía social del bienestar europeo, que fue modelo mucho tiempo, tiene un problema muy grave de competitividad hoy, Bruno. Es decir, gran parte de los ingresos de muchos de esos países provienen del turismo porque es un museo a cielo abierto. Vos sos un tipo de mundo... Qué lindo eso. Museo a cielo abierto, claro. Claro, porque en realidad... pero si vos tomás los casos puntuales, Grecia es el ejemplo. Vos te vas a Grecia, el museo a cielo abierto por excelencia, y está quebrado hace 5 años, 7 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía del bienestar, es decir, darle tantos beneficios sociales a la población,
cuesta mucho dinero. Para mantener eso vos tenés que ser eficiente en lo que vendés y en lo que exportás. ¿Y qué pasa hoy? Europa, con sus costos hoy, no puede entrar a ninguno de los mercados crecientes. Al contrario, tiene un problema grande. Mercados crecientes. China, India, esos son los mercados hoy. Claro. Y el rubro fundamental, que son las proteínas y los alimentos, no es precisamente el fuerte de Europa. Entonces, ellos tienen una problemática y además tenés que sumarle algunos temas sociales. 5 años consecutivos de descenso en la tasa de población tiene Europa. Entonces, ¿quién es lo que va a trabajar? ¿Qué hacen ellos hoy? Imagínate vos el problema que ellos tienen hoy. La discusión en Europa... Y toda la gente del África que llega. Exactamente. Vamos a recibir a los refugiados. Y vos mencionabas a Angela Merkel. Francia tiene el 10% de su población. Hoy es gente que vino de otras naciones, del África sobre todo. Y tomo tu ejemplo, Bruno. Angela Merkel dice... Está bien, Alemania es el país rico, nos va bien. Nosotros tenemos la responsabilidad social de aceptar a la gente, a los refugiados que vienen de otros países. Sí. Pero turcos dice Alemania, principalmente. Esperen, yo voy a elegir a qué refugiado voy. Y entonces comienza a hacer una selección de todos los universitarios que ellos necesitan. Ingenieros. Interesante. Imagínate. Hasta de esa manera actúan inteligentemente. Entonces dicen, si yo le voy a cobrar al contribuyente alemán, que venga alguien que va a servir después al país. Que sume. Entonces, fabuloso. Entonces te das cuenta el grado de diferencia en la visión y en la problemática que ellos tienen. Pero a tu pregunta, vamos de vuelta. Si ellos no redefinen el modelo de producción y de la sostenibilidad en el mediano y el largo plazo, es inviable. ¿Por qué, Bruno? Vos te acordarás, Bruno, el Imperio Romano cómo subsiste. Invadiendo y trayendo las cosas de otros países que eran mucho más eficientes. Pero ellos como producción no eran el ejemplo de la eficiencia. Ahora, ese modelo se acabó. El modelo del imperialismo, de ir a imponer, de tener colonias, que tus colonias te produzcan y te envíen nomás. Eso se cambió hoy, es imposible de pensar. Como lo hacía Gran Bretaña, o el Imperio Británico. Bueno, entonces empezó con Roma, siguió Gran Bretaña, Portugal tuvo su modelo, España tuvo su modelo. Sí. Entonces, ese tipo de modelos económicos fueron sostenibles un tiempo, pero hoy hay que reinventarse y hay que redefinirse, bro. José Luis Rodríguez Tornaco, nuestro invitado, un economista que sabe mucho, máster en economía, especialista en elaboración e investigación de políticas públicas, laburante, padre de familia. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 4 hijos. Hoy ya increíble. 4 hijos. 4 hijos tenés. Y ya tengo un colega, ¿verdad? Que justamente tuve la suerte y la satisfacción de poder asistir a la primera camada de los recibidos en Estados Unidos en pandemia. ¿En serio? Sí, la verdad que es una satisfacción, ¿verdad? Economista. Es economista también. ¿Qué edad tiene tu hijo? Él tiene 22 años. Es economista y hizo la licenciatura en matemática y ahora... A través de Becal lo aceptaron en Edimburgo, así que la idea es que esté allá haciendo la maestría. Sí. Tengo que traer al que maneja Becal acá para que nos explique todo eso. Aparte es vecino. ¿Ah, sí? Sí, está acá a la vuelta. A la vuelta. Gran amigo, le hacemos el vínculo. Es muy importante, Bruno, porque lo que se está haciendo en Becal, que es una política pública que traspasó gobiernos, permitió formar mucha gente que hoy está volviendo a Paraguay. Es un modelo, lamentablemente es el de más largo plazo, pero es el único camino para redefinir la estructura del país. Y lo eso contrario, hay que hacer. Así es. No hay que saltar escalones, sino dar el escalón correcto uno a uno hasta llegar al cenit, a la cúspide, ¿verdad? Un estadio mayor, más fortalecido para nosotros, lo que emprendemos esa escalada, ¿cómo se dice así? Vos sabés, Bruno, que cuando vos analizás ese punto, a mí siempre me llamó la atención. Los países vecinos, vos mirás Piñera o mirá Gonzalo Sánchez de Lozada en su momento y vos decís y escuchás su formación académica. Te dice Gonzalo Sánchez de Lozada, un tipo de Harvard. Toledo en Perú, Harvard. Después mirá, no te digo Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, a lo que quería llegar es que la gente académica hace rato se metió también a la política en esos países. Sin embargo, en Paraguay todavía la poca gente o la mucha que hay que tiene credenciales y que de repente se supone que podría sumar y aportar algo diferente, no se mete a la política porque dicen, no, es un quémote.
Entonces, yo creo que en la medida que nosotros podamos convencerle a la gente que se involucre, no solamente por su formación académica, sino a la gente que es buena en todos los sectores. Y yo te doy el caso, el tuyo. Mira, ¿tú cuántos años te decidiste meterte a la política? Y te aseguro que mucha gente te habrá dicho, Bruno, ¿para qué te metiste? ¿Qué es lo que querés? Bueno, yo no me considero todavía metido en la política. Pero por lo menos apostar e intentar. Quiero llegar desde donde te toque. Si es que tengo la suerte, nada más. Pero ese es el camino. Yo estoy convencido que tenemos que lograr que, o si no, vamos a tener que aguantar. Acá hay que limpiarse, amigo. Limpiar, ser consciente y ser patriota. Muy simple. Eso nomás es la historia. Y a veces uno puede aportar, que es lo que yo pretendo humildemente dentro de lo que podría, o si no, aplaudir a aquel que sí tiene ideas brillantes y que también tiene la posibilidad de manejar desde un puesto clave cuestiones que beneficien a la ciudadanía toda, ¿verdad? Yo pienso que por ahí viene la mano. Sumar de donde nos toque. Claro, sumar desde donde nos toque. Bueno, hablaste de tu hijo, se te humedecieron los ojos, porque José Luis Rodríguez Tornaco tiene mucha experiencia, fue presidente del directorio de Inversora del Sur S.A., hasta ahora sos presidente, ¿verdad? Hasta ahora sí. Asesor económico del Banco Central del Paraguay desde el 91 hasta el 2002, asesor económico de la Presidencia de la República, educación, también se metió en la educación en el Instituto Ditela, maestría Ciencias Económicas, 2 años estuvo ahí y, economista recibido en la Universidad Nacional de Asunción desde el 86 al 91. Hoy es máster en Economía, especialista en elaboración de investigación de políticas públicas. Y nosotros más o menos estamos aprendiendo con él. Ya dio una panorámica de cómo está Europa o cómo estaría la comunidad europea ya sin Inglaterra. No sé si esto del Brexit le benefició a Inglaterra o no. Esa es una siguiente pregunta. ¿Y cómo estará Europa después de que se vaya Merkel? Porque ella era como la timonel, más o menos, o sigue siendo, de Europa, porque el barco está conducido económicamente, financieramente, por Alemania. ¿Qué futuro tendrá la comunidad europea? Y Inglaterra con el Brexit, ¿cómo queda Inglaterra y cómo está ella, digamos, la nación inglesa en su derrotero económico, financiero y qué sé yo? A ver, Bruno. La prospección económica de Inglaterra. A ver, Bruno, el tema es así. ¿Qué es lo que le define a los ingleses básicamente el salirse? Cuando uno está en un mercado común, en una unión económica como es la Comunidad Europea, uno renuncia a su soberanía económica. Es decir, ya los bancos centrales del país no tienen sentido, ya los equipos económicos son apenas usuarios de decisiones. ¿Por qué? Porque el derrotero económico y político se determina en la comunidad europea como tal. De hecho, hay un Parlamento Europeo que tiene preeminencia sobre los locales y es muy difícil para economías que han sido imperios como Gran Bretaña tener que decirle a su gente: no podemos tomar tal o cual medida porque tenemos que esperar que la comunidad europea lo respalde. Inclusive en el tema militar, cuando van a meterse en algún tema que a ellos les resulta extremadamente interesante por intereses económicos o políticos, no pueden sin la autorización de la OTAN. Y esas cosas son inadmisibles para imperios del calibre de Gran Bretaña y otros países. Bueno, Inglaterra siempre jugó su juego, partiendo de la base que sostuvo y sostiene y sostendrá la libra esterlina, por ejemplo. Bueno, entonces... o sea que el euro no forma parte de su economía, nunca formó parte. Nunca optó por renunciar a su autonomía ni a su soberanía. Entonces, te daba la sensación... de esa base, siempre jugó un juego distinto, coqueteando ahí por momentos. Con la comunidad europea nunca se definió del todo hasta que llegó el Brexit. Claro, entonces lo que ellos plantean son modelos alternativos. Es decir, ¿qué modelo es lo que hay? A ver, si traemos un poco para que la gente sienta más de cerca. Mercosur. La Mercosur pretende ser también a la larga una unión económica. ¿Qué es lo que Paraguay buscaba con esto? Paraguay básicamente buscaba poder acceder, como éramos 7 millones, en aquella época menos, somos un mercado muy pequeño. 7,5 creo que somos. Entonces, ahora. la idea era
ampliar un mercado a 250 millones o más de habitantes para que Paraguay sea la plataforma de producción. Otros decían básicamente una visión interesante, convertirnos en la China de la región. ¿Por qué? Pero esa es una concepción interesante. Suiza nomás yo quiero ser. Yo te digo por qué. Un industrial brasilero contrata una cadena de producción para sus bienes en China y él es apenas uno más en la lista de cientos de clientes que tienen que esperar que los chinos le produzcan el bien. Después que se les produce el bien, tienen que pasar más o menos 30 a 40 días para que ese bien esté en Brasil, por la logística del transporte y todo lo demás, con todo el sobrecosto que ello implicaba. Paraguay va y le plantea a Brasil: vamos a hacer una relación win-win, ganemos los dos. ¿Por qué no te vas a Paraguay? Pones tu fábrica y vos vas a ser el dueño de tu fábrica. Vas a producir ese bien que vos querías que se te haga en China. Y te aseguro que tus costos van a ser similares. Y además, vas a tener un sistema just in time para poner en 18 a 20 horas en San Pablo. Claro, porque se acortan distancias. Y funcionó tanto o no eso, Bruno. Y hay 230 industrias nuevas que vinieron de Brasil y se instalaron en Paraguay. 230. 230. ¿Estás seguro de eso? Yo te lo digo como es viceministro de Industria. Conozco puntualmente. 230. Y a tal punto que vos fuiste viceministro. Claro, de las 10 industrias. Viceministro de Industria. Claro, de las 10 autopartistas más grandes del mundo, Bruno, 6 ya están en Paraguay. Yasaki, Sumitomo, todo Fujikura. ¿Y para qué? Si en Paraguay no hay eso. Todo el cableado de los autos ensamblados en Brasil se hacen en Paraguay. A tal punto, Bruno, que se exportó en un momento 800 millones de dólares en cableados al Brasil. Y ahí Brasil para la oreja y dice: che, yo no tengo problema que vos crezcas. Pero esas ensambladoras que estaban en Brasil, que estaban viniendo a Paraguay, le dijeron a la autoridad de Brasil: che, se nos están yendo todos de acá. Y ahí tuvimos aquel evento de 2019. Lo que pasó a gran escala mayor seguramente entre Estados Unidos y China. Fueron todos allá y ahora desesperados se las llamó a todas las empresas. Y bueno, entonces te das cuenta que el modelo de la visión de Paraguay-China para el resto no es una cuestión de China enorme, sino del modelo de traer unidades productoras a Paraguay y desde acá abastecer a los países. A tal punto les preocupó que Brasil tuvo que cerrar inclusive la frontera en su momento. Cuando tuvimos aquel evento de Itaipú con Marito y Bolsonaro, se cerraron las exportaciones de autopartes de Paraguay a Brasil. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que esos modelos de integración, llámese Comunidad Europea, llámese Mercosur, solo tienen sentido en la medida que el bienestar le llegue a la gente. ¿Por qué te parece que hoy Uruguay dice? Justamente iba a arribar a eso. Entonces, ¿qué futuro tiene Mercosur, ya que Uruguay planteó un posible tratado de libre comercio con China? Pero siempre vino jugando también en solitario su juego el Uruguay, estando con el Mercosur. Ahora se acentuó nomás la historia. Ahora como que los otros países pararon la oreja y le dijeron: bueno, o vos jugás solo ese juego o seguimos juntos. Una cosa así. Es que esa misma situación que mencionamos, el Brexit, se da también en el Mercosur. Mercosur se sientan entre los 4 integrantes básicos, fundamental, porque luego entró Chile como asociado, entró Bolivia, bla, bla, bla. Entonces dicen: vamos a hacer una negociación como bloque, que es la lógica, con la Comunidad Europea. Pero eso nos benefició a nosotros y ahí en vamos, 30 años. Ahí vamos. Nunca pudimos ponernos de acuerdo entre nosotros, Bruno, entre Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, para hacer una oferta común a la Comunidad Europea. Ni siquiera comprar vacunas. Ni siquiera en temas que son... Porque hubiéramos dado ese paso a nivel unidad, comprar las vacunas, e íbamos a tener mucho más receptibilidad y también rapidez en adquirir por la cantidad de dosis que necesitábamos. En Europa,
Fue en la Comunidad Europea la que firmó el contrato con la proveedora de vacunas, no cada país. Y bueno, genial. Pero ¿qué pasa? Nosotros todavía estamos en el viroreí de las relaciones. Entonces, que acá, con el perdón de la palabra, ¿quién tiene el falo más grande? Pues entonces nadie decide trabajar en comunidad. ¿Y qué pasó? Por eso es que el Mercosur llega al momento que decepciona y dice Uruguay, che, no me dejan hacer mi negocio con la Comunidad Europea porque ustedes tienen sus intereses. Y no me dejan ir a China yo solo porque ustedes quieren negociar también todo. Entonces, yo me voy solo. Y eso precipita una crisis de una profecía autocumplida que iba a ocurrir nomás luego. Porque la gente... Pero le saco el sombrero al presidente uruguayo. Le saco el sombrero. Un capo este presidente uruguayo. Y es muy interesante, Bruno, lo de Uruguay. Porque ellos son como aquel jugador pequeñito que quiere jugar en la NBA. Él sabe que en condiciones normales no tiene posibilidades. Pero si él se vuelve rápido, eficiente y efectivo en lo que hace... Y han habido casos tipo Spudweb o lo que sean que han triunfado en la NBA. Entonces lo que hace Uruguay es decirle, chicos, ya que ustedes no me están dando, yo quería entrar con ustedes para que me apoyen y sean mi espalda, como sos Imperio Brasil, como Argentina sos grande, pero ustedes no solamente no me ayudan, sino que me están pisando. Entonces... Muy bien lo que decís. Y nosotros somos el último vagón del... Y siempre somos los últimos, yo no sé. Y que nos falta... yo te hago una pregunta, Bruno. Siempre nosotros mencionamos la importancia de la planificación. Y yo te aseguro que vos haces una encuesta a 10 amigos tuyos y preguntás cómo se llama el ministro de Planificación en Paraguay y nadie va a saber. ¿Por qué? Porque no es importante para la gente y no entienden que las políticas planificadas deben... Son las que tienen éxito. Es lógico y deben sobrepasar a los gobiernos. Entonces... No, cierto. Todo muy cierto lo que decís. Bueno, mencionaste a Argentina como país grande del Mercosur. ¿Cree la Argentina que tiene la posibilidad de salir de la crisis económica en la que está? ¿Y cuál sería esa ruta o las rutas por las que debería transitar la Argentina para sacar la cabeza y otear el horizonte fuera de todos sus... Bueno, Argentina... ¿Cómo está Argentina hoy? Siempre los autos, Bruno, tienen un parabrisas grande para mirar hacia adelante y un retrovisor pequeño para ver de dónde venimos, ¿verdad? Sí, claro. Y en este caso, cuando vos mirás a Argentina, vos tomás los libros de la década del 60 o 70 inclusive, y Argentina estaba entre los 10 países desarrollados del mundo. El granero del mundo, bueno, Argentina. A partir de ahí, cada 10 años ellos tienen una crisis. Tienen, te acordarás vos de los patacones, peso. Cambiaron no sé cuántas veces su moneda. Entonces, la credibilidad del modelo, porque vos tenés que tener en cuenta que hay gente que todavía sigue viva y que son agentes económicos importantes, que vivieron crisis del 98, del 2001, del 2000. Entonces, no confían en la moneda argentina. Y hay un punto más preocupante, bro. Yo creo que no pasa por la moneda. No, quiero llegar al punto. La moneda es una señal apenas de lo que pasa. Le preguntaba al embajador en el programa la semana pasada y me confirmaba. 50% de la población argentina tiene algún plan social. Sí, está subvencionada. Entonces... Argentina tiene 45 millones de habitantes, 50% son casi 25, 23, 23 entonces, millones. Aún así, su pobreza es muy importante, tiene 50% de inflación y aquellos que... 50%. Y aquellos que crearon... Nosotros Bruno, 6. Nosotros tenemos 6. Nosotros y aquellos que crearon este sistema de planes sociales para controlar al electorado, recibieron una paliza en la última elección. Sí, claro. Ergo, Bruno, querido y amigos, el amor comprado no sabe quererte ni serte fiel. Así, che. Entonces, si vos le diste subsidios para controlar el voto de esa gente y esa gente te votó y te dio una paliza en contra, quiere decir que el prebendarismo no sirve. A tal punto no sirve. No, lo que pasa es que están cansados aquellos 10 millones que son los argentinos que se rompen para sostener el sistema económico de su país. Entonces, son 10 millones de personas las que trabajan y el resto se cuelga a través del subsidio que genera el Estado y que salen ahí los señores que manejan el Estado y se hacen lucir como sus humanidades como si fueran
los multimillonarios. Y su plata no es la plata de ellos la que se subsidia. Y ahí te quiero hacer un link muy importante y peligroso, Bruno. Paraguay hoy tiene 450.000 compatriotas que viven de planes sociales. Mucho ojo. 450.000 paraguayos que reciben Putiboña, Angarecó, Abrazo, Tecoponá, Erea. Y esa gente, Bruno, vos ya no le vas a sacar. ¿Quién se anima a ponerle el cascabel al gato? Macri no se animó a tocar un solo programa social en la Argentina. Y así le fue. ¿Vos crees que alguien en Paraguay... Bruno, los programas sociales están concebidos para medirse su éxito con la cantidad de gente que sale de la pobreza. Y en Paraguay lo usamos para medir cómo exitoso. Sale un ministro de Hacienda y te hace un discurso y te dice: hemos incorporado 30.000 paraguayos a los planes sociales. Aplauden cuando ingresa la gente. Claro, entonces a ese nivel. El cementerio de las teorías. Entonces, mi apreciado Bruno, si alguien nos alerta sobre esto, ¿pero qué tiene que ver esto? La gente dice, bueno, ¿pero qué hacemos mientras? No, yo lo que les quiero contar a la gente es lo siguiente. En el 2003, Bruno, la gente que sostenía este modelo, aquellos llamados de la izquierda radical, tenían apenas un senador. 2003. Hoy tienen 7 senadores, Bruno. Y son la bisagra en el Congreso. Ponen y sacan presidentes del Congreso. 7 senadores, Bruno. Conociendo el panorama electoral en Paraguay, para cada senador se estimaba en el modelo anterior más o menos 50.000 votos para poner un senador. Quiere decir que hay hoy 350.000 paraguayos que votaron por ese modelo, que quieren ese modelo. Y quiere decir que no les está llegando ese modelo que todo el mundo nos muestra, que Paraguay es el 4º exportador del mundial de soja, el 6º de carne, el 10º de maíz, el 4º de almidón, el 1º de azúcar orgánica, tenemos la 3ª flota más importante del mundo de barcaza. Todos esos números fantásticos. Pero si no permea a la gente, Bruno, si vos tenés hoy 26% de pobreza en Paraguay, esos son, Bruno, 264.000 nuevos pobres hay en Paraguay, que antes eran clase media y ahora son pobres. ¿Qué cantidad? 264.000 paraguayos que pasaron de ser clase media a la pobreza. Pero es muy fuerte lo que decís. Pero no, es la cifra del Instituto Nacional de Estadística, ahora, de este último trimestre. Entonces, y pero yo le digo esto... Eso no se refleja en los titulares de periódicos. ¿Por qué? Porque el titular del periódico, Bruno, optó por decirte: sí, es cierto, hay 264.000 nuevos pobres, pero en Argentina hay más pobres. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy bien, pero esa es la narrativa oficial. La narrativa oficial, Bruno, vos habrás escuchado: somos los que menos caímos en la región. O sea, Argentina perdió 4-1 y nosotros perdimos 1-0 nomás. Somos los que tenemos el menor desempleo. Pero ¿qué le digo yo a los 390.000 desempleados? Tranquilízate nomás, porque en Brasil hay más desempleo. Bueno, en fin, nosotros tenemos que trabajar lo que tenemos que trabajar para beneficiarnos, para desarrollarnos como país. Nos falta muchísimo en todos los aspectos. Tenemos que pensar en nosotros y hacer que todos nos unamos en pos de un Paraguay distinto, diferente y no corrupto, porque eso es lo que hay que eliminar, ser un poco más patriotas y estar fuera de la corrupción. Es difícil, seguramente, lo que digo, porque los hábitos nos indican lo contrario, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo y tenemos que empezar a escalar esa cuesta difícil, a subir la cuesta que es difícil, que alguna vez lo hizo Corea. ¿Y cómo está Corea hoy? ¿Y cómo era Corea hace 60 años atrás? Peor que Paraguay era Corea. ¿Y cómo está hoy Corea? ¿Cómo está Singapur hoy? Pero eso, ¿cómo se hizo? Por esfuerzo, con esfuerzo, con esfuerzo. Seguir unos lineamientos, con educación, por sobre todas las cosas. Y a conciencia, ¿verdad? Hacer el trabajo a conciencia individualmente y colectivamente. Y así vamos a salir de todo esto, de todo este atolladero. Seguramente soy muy idealista, pero en fin. Como vos te gusta mucho, Bruno, el puritanismo léxico, yo quiero agregar a tu tesis
Vos decís, hay que estar fuera de la corrupción, sí. Ahora, yo también quiero ser realista. Corrupción hay en Corea, hay en Singapur, hay en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? La impunidad. Vos sabés, vos sabés que en Singapur vos podés ser corrupto. Vos sabés lo que te va a pasar si te agarran. Vos sabés qué te va a pasar en Corea si es que te agarran con la corrupción. Entonces, la presidenta de Corea sigue presa 24 años. Entonces, pero tiene de cárcel. Lo bueno de esto es cuando vos me decís, Bruno... Impunidad, muy bien lo que dijiste. Vos me decís, Bruno, en Paraguay está todo por hacer y ese es un gran activo si lo sabemos utilizar. ¿Ok? Porque vos decís, acá frente a tu casa, yo te aseguro que no sabemos si tenemos cloaca. Hay que hacerlo. Para eso hay que invertir, va a venir plata, hay que formar empresas, tienen que haber paraguayos cavando. Todo está por hacerse en Paraguay. El tema es que empezar tarde tiene una ventaja. Sacar a aquellas personas de las plazas, por ejemplo. Por ejemplo, Bruno, eso es lo que hay que hacer. Yo siempre le digo a la gente, personas de las plazas de Asunción. Siempre yo le digo a la gente que uno a veces, hace poco escuchaba yo, sin ser ni istas de nada, ¿no? Pero tratando de ser lo menos subjetivo. Nadie niega que el César era un dictador, Bruno. Pero nadie niega sus logros, ¿verdad? Nosotros hoy, en un momento llegó, todo había sido lo que hizo Stroessner y la dictadura estaba mal. Y había sido, no era tan así. Porque vos te acordarás cómo eran las plazas. Vos te acordarás lo que era Asunción. ¿A qué costo? Cierto, había enormes problemas de derechos humanos. Pero esa es la política pública. Pero dejó 3 hidroeléctricas en 34 años. Y en 32, ¿qué hicieron los otros gobiernos que vinieron? Entonces, quiere decir que no siempre es como te pintan. No todo está tan mal. Tomemos lo bueno, corrijamos lo malo y sigamos para adelante. De eso se trata de la política pública. 2 minutos para las 11. Te agradecemos muchísimo, José Luis Rodríguez Tornaco, pero te confunden con el Puma a veces. Sí, ¿no? Siempre. Vos sabés que generacionalmente los chicos ahora ya no saben ni quién es, ¿verdad? Para nosotros. Bruno, yo no quiero terminar estos 2 minutos sin hacerte una pregunta a vos. Bruno, Which one? ¿Cuál? Bruno, ¿cuánto puede pesar un asesor estratégico de imagen del exterior para un candidato? Y sobre todo, Bruno Masi y su productora han sido por años formadores de grandes figuras en Paraguay. ¿Cómo se trabaja eso ahora cuando Bruno Masi mismo tiene que venderse a sí mismo como candidato? Y vos sabés que es muy difícil para mí. Vos sabés que yo no, si es por eso, por marketing, yo no estoy haciendo absolutamente nada. Solamente me baso en que tengo 40 años de estar frente a una cámara, frente a un micrófono, que la gente me conoce con mis más y mis menos. Y bueno, y si se acuerda, ese 10 de octubre, se acuerda de Bruno Masi, lista 6, opción 2, bueno, aprieta lo que tenga o pone lo que tenga que ser. Yo solamente quiero llegar, si es que tengo la suerte, para sumar, ¿verdad? Yo no tengo ambiciones políticas, no me interesa o sea, ese tipo de políticas. Uno siempre hace política. Pero te quiero decir, yo no aspiro a ningún cargo, a ningún puesto, no me interesa eso. Solamente quiero el bien común y quiero mejorar la imagen de nuestra ciudad de Asunción, que está patética, ¿verdad? Quiero mejorar y porque hay mucha gente, creo que son 500 los que se postulan para concejales de Asunción, algo así como 500, más o menos 500 personas. Yo creo que entre esas 500, si tenemos la suerte de llegar dentro del número 24, que son realmente los concejales que van a tener que estar ahí a partir del 10 de octubre sosteniendo un nuevo rumbo o apuntando a un nuevo rumbo, y si hay gente que tiene este mismo pensamiento, podríamos sumar en conjunto y eso podría beneficiar a muchísima gente, a todos los que estamos acá, vivimos acá en Asunción, y a la gente que viene de afuera y que viene también del interior del país, porque Asunción es una ciudad para todos, no es una ciudad solamente para los asuncenos, porque es capital, ¿verdad? Pero esta no es tu respuesta a tu pregunta. Yo creo que hay que actuar más también con el corazón, no ser tan petulante, tan, digamos, pagado de sí, porque hay mucha gente que se cree que es el César, ya que hablaste de Roma, cuando llega a tal o cual puesto. Entonces hay que ser un poco más humilde, un poco más generoso, pensar un poco en los demás y actuar en consecuencia, ser
con ética llegar a hacer los trabajos que uno tenga que emprenderlo, ¿verdad? Por ahí yo creo que viene la mano. Y no porque uno tenga el asesor más caro del mundo va a llegar al éxito definitivo o va a tener el aplauso que está buscando. Yo creo que por ahí no viene la mano, sino viene la mano desde el punto de vista personal de uno. Uno tiene que mirarse adentro, a ver, puedo hacer esto, estoy en condiciones de llegar a tal cosa para emprender algo distinto y para beneficiar a otros que lo necesitan. Yo creo que por ahí viene la onda. Qué bueno. Realmente, más allá de todo, Bruno, celebro que gente de tu calibre se anime a entrar a este tema de la política. Alguien decía que cuando uno se mete a la política tira su honra a los cerdos, pero no hay manera de limpiar un cloacal sin mancharse un poquito. Así que hay que estar preparado. Te deseo todo el éxito, Bruno. Ya sos un tipo exitoso, estás en una etapa en donde el yankee es importante, puedo decir fuck you a quien ya está más allá del bien más y del allá mal. Del bien y el mal. Así que ojalá te vaya bien, ojalá Asunción pueda realmente volver a su tiempo de esplendor. Está complicado todo, un tratamiento especial el tema de bañados, que ya iremos discutiendo en su momento. Agradecerte la oportunidad y la invitación, como siempre, a la gente que nos escucha y bueno, que sigan siempre los éxitos, Bruno. Bueno, te felicito por el programa nuevo tuyo que se llama Todos Somos Iguales. Esta noche los esperamos por C9N a las 21. Vamos a tenerlo al 2 veces candidato presidencial Efraín Alegre. ¿A 2 veces? 2 veces ya fue. Ahora vamos a preguntarle si... La tercera. Si esta es la tercera. Vencida. A ver qué nos dice. Bueno, te felicitamos, José Luis Rodríguez Tornaco, por todo lo que haces y por también tu manera muy profesional de exponer los temas. Así que te felicitamos al grupo de compañeros que te está también secundando ahí. Un abrazo grande desde aquí y que sigan los éxitos. Gracias, Bruno. Gracias.